Hola, buenos días. Buenos días. Días, profe. Buenos días. Vamos a comenzar la unidad, ¿sale? Entonces, a partir de aquí, comenzaría el tercer departamental. Y pues vamos a comenzar con campo magnético. No hay nadie en sala de espera. Campo magnético. Bueno, ahí se va a ver separado, ya no lo puse. Campo magnético, ¿sí? En algunos textos ustedes van a encontrar el campo magnético como acción magnética porque ya cuando lleven teoría electromagnética se van a dar cuenta que cuando ya analizamos los campos, tanto eléctrico y magnético, en la materia, pues al campo B, que es el campo que nosotros ahorita vamos a identificar como campo magnético, entonces le cambian el nombre a inducción magnética y después van a ver otro que está dado en términos de pero que ya considera los efectos de la materia, ¿sale? Que es un campo H. Entonces, nada más antes de que comencemos campo magnético, pues hay que recordar lo que es el campo eléctrico, ¿verdad? Recordamos que lo que nosotros vimos, pues fue que cuando nosotros tenemos un cuerpo cargado, este cuerpo crea a su alrededor una deformación del espacio. Esta deformación del espacio no se percibe o nadie lo percibe si no es un cuerpo cargado que se coloque en esa perturbación y entonces los cuerpos interactúan y se da y la interacción pues es la fuerza entre ellos, ¿verdad? Entonces, ahí, si nosotros analizamos, pues las fuentes de campo eléctrico son las cargas, pero estas cargas están estáticas, ¿verdad? En ningún momento dijimos que se están moviendo o algo, no. Siempre dijimos, tengo una carga tal o tengo un objeto cargado en tal punto, determine el campo en otro punto. Y ahora, por ejemplo, este campo magnético, pues también es generado por cuerpos cargados. También es una perturbación que un cuerpo crea a su alrededor, ¿sí? La diferencia es que las fuentes para este campo magnético son cargas en movimiento. Entonces ahora, cuando yo tenga una carga que se está moviendo, esta carga, además de generar el campo eléctrico, genera un campo magnético, ¿sí? Entonces ahora esa es la única diferencia, que la carga se está moviendo. Y antes de comenzar la definición de campo magnético, pues vamos a ver la definición de corriente eléctrica, ¿sale? ¿Por qué? Porque las corrientes son una de las fuentes de campo eléctrico. Entonces vamos a poner, antes de eso, vamos a poner corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Entonces, vamos a definirla. Se define, si tienen alguna pregunta, adelante. Se define como carga por unidad de tiempo. Se define como carga por unidad de tiempo, pasando o cómo le pondré, se define como carga por unidad de tiempo, sí, así lo dejamos, pasando por un punto dado, ¿no? Por ejemplo, fíjense bien, de hecho la corriente pudiéramos verla nosotros o imaginarnos que son como electrones, ¿no? Imagínense puntitos, así como cargas puntuales, ¿no? Electrones que van formaditos uno tras otro, pero que todos se van moviendo a una velocidad constante, ¿no? Entonces uno va atrás del otro moviéndose a velocidad constante. Eso sería la corriente. Entonces aquí vamos a poner corriente y la vamos a denotar con la letra I mayúscula. Es igual a carga por unidad de tiempo,
¿sí? Entonces prácticamente me dice que la carga Q pues se mueve, ¿no? Se está moviendo la carga por unidad de tiempo. Y vamos a poner aquí, para un elemento diferencial, imagínense que tenemos un alambre, ¿no? Aquí tengo un alambre, por ejemplo, y sobre ese alambre está fluyendo carga por unidad de tiempo, es decir, tiene una corriente, ¿verdad? Esta forma que pongo aquí es como macroscópica, ¿no? Y aquí pues yo puedo definir la corriente que pasa a través de un elemento diferencial de carga. Entonces aquí puedo yo tomar un dQ, ¿verdad? Y yo podría definir la corriente, ¿verdad? Como la variación de carga respecto del tiempo en un punto. Obviamente este punto es muy pequeño, ¿verdad? Porque es un diferencial. Entonces también la corriente puedo expresarla como dQ en dt, ¿verdad? La variación de la carga a través del tiempo. Y después nosotros, después vamos a ver que también hay definiciones, así como vimos densidades de carga que era lineal, superficial y volumétrica, pues también vamos a definir densidades de corriente, porque el campo magnético pues también lo vamos a obtener para ese tipo de objetos. Entonces, así se define la corriente y vamos a poner sus unidades en el sistema internacional son las siguientes. Vamos a tener unidades de corriente, pues son las unidades de carga, que nosotros ya sabemos que es un coulomb, entre unidades de tiempo, que sabemos que son segundos. Entonces esto es un coulomb por segundo. Y a esta unidad se le llama ampere, ¿sí? Entonces esto es un ampere. Un ampere. Entonces, prácticamente una corriente es carga en movimiento, ¿verdad? Y nosotros lo podemos ver como si es un conjunto de electrones, así muchos puntos juntos, moviéndose en línea recta uno tras otro a la misma velocidad. Ahí, por ejemplo, en algunos libros hacen, por ejemplo, te dicen a una corriente constante. Eso significa que no hay flujos, que si yo estoy imaginándome que son muchos puntitos uno tras otro, ¿verdad? Que son electrones que se van moviendo a la misma velocidad, por ejemplo, tienen la misma velocidad y van moviéndose en la misma dirección, pues entonces ellos se mueven a una velocidad constante. Eso quiere decir cuando dicen una corriente constante, es decir, que no hay saltos de corriente, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque la corriente eléctrica o carga en movimiento es una de las fuentes de campo magnético. Entonces voy a cambiar de pizarra, ¿sale? Y vamos a comenzar ahora sí. Entonces vamos a comenzar un poquito diferente que en el campo eléctrico, ¿sí? Ok, entonces, a ver, ahí. Entonces vamos a poner aquí un campo magnético. Un campo magnético es una perturbación en el espacio generada por, hay dos tipos de fuentes de campo, ¿sí? La primera, pues son cargas en movimiento, cargas eléctricas en movimiento.
Y la segunda, pues son las cargas magnéticas, ¿verdad? Que podemos decirle así, o imanes. Entonces, estos dos tipos son estos dos tipos de fuentes. Entonces, siempre que yo tenga cargas eléctricas moviéndose o cargas magnéticas que son imanes, pues voy a pensar que estas a su alrededor crean esa deformación, ¿verdad? Entonces, ellas son dos de las fuentes de campo magnético, ¿sale? Es creado por eso. Otra cosa, el campo magnético, al igual que el campo eléctrico, es una función vectorial dependiente en general de las coordenadas del espacio. ¿Sí? Es decir, va a ser una función vectorial, así como nosotros determinábamos el campo eléctrico, pues en esto, entonces B es una función vectorial, ¿sí? Y esto en general, pues va a depender de las coordenadas o de los puntos en el espacio, es decir, para cada punto en el espacio, yo puedo determinar el valor del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, en general, esta va a depender, si es en coordenadas cartesianas, pues va a depender de X, Y o Z. Aquí puede ser cualquier tipo de coordenadas, ¿verdad? Pueden ser cilíndricas, esféricas o de X y Y si nada más es en el plano, pero en general esta también es una función vectorial que depende de las coordenadas, es decir, yo puedo medir el campo magnético generado por cualquiera de estas dos fuentes, más bien por la primera, generado por esa fuente en cualquier punto del espacio, ¿sale? Entonces, otra cosa importante del campo magnético es que si yo tengo una región del espacio donde hay un campo magnético y acerco otro objeto por el que está circulando una corriente, ese objeto pues va a sentir la presencia del campo magnético y va a haber una fuerza, ¿verdad? Entre esos dos objetos. Si se fijan, la forma es muy análoga o los conceptos son análogos a campo eléctrico. Lo que es diferente, pues, es la matemática. Aquí es un poquito más tedioso. Bueno, otra cosa. Este campo ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento en la región del campo. Que era lo que les estaba mencionando. Imagínense que nosotros tenemos una región, por ejemplo aquí, ¿no? Yo tengo esta región y aquí hay un campo magnético generado por algo, ¿no? Por alguna corriente. Entonces yo tengo esta región, si yo acerco o ubico en esta región, no sé, un objeto, imagínense un alambre, ¿no? Por el cual fluye una corriente, pues va a sentir una fuerza porque tiene que interactuar con el campo, ¿verdad? Y acuérdense que la interacción se da mediante la fuerza. Entonces, a este tipo de fuerza ya no va a ser fuerza eléctrica, ahora va a ser fuerza magnética. Y nosotros vamos a comenzar analizando la fuerza. Y después vamos a ver cómo generan los objetos con corriente o cargas en movimiento el campo magnético. Entonces aquí, bueno, voy a borrar esto. Nada más era para esto. Entonces, un campo ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento en la región del campo.
¿sí? Y vamos a comenzar a analizar esta fuerza, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí, analizando esta fuerza, que voy a poner entre paréntesis, fuerza magnética, se considera una carga puntual Q en movimiento, Y experimentalmente, esto también es experimental, experimentalmente se determina que, si ustedes recuerdan cuando vimos la ley de Coulomb, que es la fuerza entre dos objetos cargados, ahí comenzamos a decir que es una ley experimental y que se encontró, bueno, pues que la fuerza es proporcional al producto de las cargas, que la fuerza varía de 1 en R cuadrado, que es la distancia entre las cargas, y nada más, ¿verdad? Entonces, todo eso es experimental, pues para la fuerza magnética es lo mismo, nada más que aquí lo que se considera es que yo tengo una carga, lo voy a poner aquí, imagínense que tengo un plano, ahí está, voy a tener yo un plano, ¿verdad? Imagínense esto, y yo sobre el plano tengo una carga que se está moviendo a una velocidad v. Y luego esta carga pues tiene un valor Q, ¿verdad? Ay, aquí la velocidad ni se ve. Déjenlo borro. Ya borré todo. Aquí y esta se está moviendo, imagínense hacia acá a una velocidad v, vector, ¿no? Y voy a considerar que se está moviendo en una línea recta, ¿sí? Y obviamente, como ahorita les acabo de decir, esta carga, por ser un objeto cargado, pues hay un campo eléctrico, ¿no? Pero también hay un campo magnético. El campo magnético lo vamos a denotar por esta B que puse aquí. Entonces voy a tener que en esta región, pues hay un campo B, porque tengo el objeto cargado en movimiento, ¿sale? Y ya tengo todo. Entonces, es lo que nosotros vamos a analizar. Y experimentalmente, ¿sí? Yo quiero, bueno, más bien se hicieron experimentos y sobre eso pues se encontró, y lo voy a poner con números como en la ley de Coulomb. Voy a cambiar de pizarra, ¿eh? Y número uno, lo primero es la magnitud de la fuerza que siente la partícula cargada en presencia de un campo magnético es proporcional a la magnitud de la carga. Esto significa, y lo voy a poner aquí, F es proporcional a Q. Entonces, si yo aumento, ¿verdad? La carga, es decir, en lugar de tener Q, la aumento a 2Q, pues la fuerza aumenta a 2Q. Eso significa. Aumenta en 2. Si la aumento en 3, la fuerza aumenta en 3, etcétera, ¿no? Eso tenemos ahí. Y luego, número 2. Vamos a poner ahí, número 2. La siguiente es que la magnitud de la fuerza es proporcional a la intensidad del campo. Entonces vamos a poner ahí, la magnitud de la fuerza es proporcional a la intensidad del campo magnético.
significa que si yo tengo un objeto en una región, si yo tengo un objeto en una región donde hay un campo eléctrico, un campo magnético, entre más intenso sea el campo magnético, pues la fuerza es más grande. Si es menor, pues entonces la fuerza disminuye, ¿verdad? Entonces aquí es proporcional al campo magnético, ¿sí? En magnitud. Y luego la número 3, esto es experimental. Número 3, la fuerza magnética depende de la velocidad, de la partícula. Si ustedes recuerdan, en campo eléctrico no considerábamos objetos moviéndose, y aunque los hubiéramos considerado, pues realmente el campo eléctrico sería el mismo si la carga se mueve o no. En este caso, espérenme, voy. Bueno, déjenme acabo y ahorita lo acepto. Entonces, en este caso solamente sí consideramos la velocidad, porque el hecho de que las cargas se mueven, pues son la fuente del campo magnético. Entonces aquí es la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula, y por lo tanto, cuando ustedes, si en algún momento les piden el campo magnético y la partícula está en reposo, esa partícula en reposo no va a experimentar una fuerza magnética porque su velocidad es 0, ¿verdad? Entonces, depende de la velocidad de la partícula. Y luego, número 4. La fuerza es perpendicular, más bien la dirección de la fuerza, aquí. La dirección de la fuerza es el vector perpendicular al plano formado por el vector velocidad y el vector campo magnético. Entonces, si ustedes recuerdan, en campo eléctrico, la dirección de la fuerza era la misma dirección del campo, ¿verdad? Y aquí no. Aquí la dirección de la fuerza, pues, es el vector perpendicular a un plano formado por la velocidad y el vector campo magnético. Entonces, eso significa que aquí va a aparecer un producto cruz, porque si ustedes recuerdan del curso de vectores, donde llevaron vectores, cuando yo hago el producto cruz entre dos vectores, el resultado es un vector que es perpendicular al plano de los vectores con los que estoy haciendo el producto cruz, ¿verdad? Todo esto, nosotros tendríamos lo siguiente. Si yo tengo una carga puntual Q, aquí, déjenme a ver. Listo. Ahí está. Si tengo una carga puntual Q, así en general, que se está moviendo a una velocidad V, ahora se mueve hacia acá, ¿sí? Esta es su velocidad V. Y el campo magnético tiene una dirección, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, si yo hago el producto cruz o observo el plano formado por estos dos, sería algo así, ¿verdad? Entonces, la fuerza iría perpendicular a ese plano y la fuerza tendría esta dirección hacia arriba. Entonces, la partícula sentiría una fuerza magnética hacia arriba. Entonces, ya en general, la fuerza magnética, voy a poner aquí, fuerza magnética para una carga en movimiento
en movimiento, que no lo escribí, en movimiento es la siguiente. Sería ahora sí, F vector porque es proporcional, por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Esta es la fuerza magnética para una sola carga, ¿sale? Y ahí, acuérdense, la dirección, nosotros a veces también la podemos determinar por la mano derecha, ¿verdad? Entonces, con la regla de la mano derecha podríamos indicar la dirección de esta fuerza. Bien, si tenemos los B y B, pues haciendo el producto cruz entre ellos, ¿sale? Entonces vamos a analizar, bueno, no, antes de esto voy a dar las unidades del campo magnético. Entonces voy a cambiar de pizarra y voy a poner las unidades en el sistema internacional, unidades en el SI para el campo magnético. Para el campo magnético son, fíjense, de la definición de fuerza, obtener eso. Aquí, como yo tengo el producto cruz, ¿sale? Si yo lo pusiera en magnitud, esta fuera, acuérdense que el producto cruz es la magnitud de B por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman, ¿verdad? Entonces voy a poner esa magnitud para determinar las unidades. Entonces son, y voy a poner fuerza, magnitud de fuerza, pues va a ser carga por B, velocidad, por el campo magnética, por el seno del ángulo que forman. Esta es el producto cruz, de la magnitud del producto cruz. Si de aquí el campo magnético voy a tener campo magnético igual a la fuerza, ¿verdad? Entre carga por velocidad por el seno de teta. Ahí es seno. Pero acuérdense que el seno de un ángulo pues es adimensional, no tiene dimensiones. Entonces, los únicos que carga y la velocidad. Entonces, las unidades de la fuerza entre las unidades de la carga por las unidades por la velocidad. ¿Sí? Esto es adimensional. Entonces, las unidades de fuerza ya sabemos que es un newton, entre la carga que es Coulomb por la velocidad son metros por segundo. ¿Sí? Entonces aquí, si ustedes recuerdan, Coulomb sobre segundo es ampere, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que un newton sobre ampere por metro. Y esta unidad se le llama Tesla. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí. Eso es igual a un Tesla. Un Tesla y lo abreviamos como un Tesla. También hay campos que nos los van a dar tipo de en Gauss, pero ahí hay un factor de conversión entre Teslas y Gauss, que son gaussímetros, nada más. ¿Sí? Entonces, esta sería la unidad en la que vamos a medir eso. Y luego vamos a analizar ahorita un ejemplo así clásico de una partícula que se está moviendo en una región y vamos a ver qué tipo de movimiento tiene, ¿sale? Diferenciales. Entonces, déjenme más.
Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto y ya, dejamos la tarea. Voy a cambiar la pizarra. Entonces vamos a poner ejemplo. Es un ejemplo clásico. Ok, entonces vamos a poner determine las ecuaciones de la trayectoria de una partícula cargada Q que se mueve en una región que se mueve que se mueve en el plano Y, Z, en el plano Y, Z, así, Y, Z, ok. Una cargada que se mueve en el plano Y, Z y considere que en esa región, el campo magnético y eléctrico están dados por la siguiente expresión, son vectores. Entonces, el campo magnético es el siguiente, va a ser B, vector, igual a B, tiene una magnitud B, 0, 0, ¿sí? Y el campo eléctrico tiene campo eléctrico E, vector, es igual a una magnitud E, en K gorrito. Entonces, si se fijan, tengo yo una partícula que se mueve en una región de tanto un campo magnético como un campo eléctrico. Entonces, siempre, en general, cuando un cuerpo cargado se está moviendo, pues realmente genera los dos campos, tanto eléctrico como magnético, ¿verdad? Entonces, aquí me piden determinar la ecuación de la trayectoria. Yo sé, ¿verdad?, cómo se define la fuerza magnética y también sé cómo se define la fuerza eléctrica. La fuerza magnética la acabo de ver. Entonces, las fuerzas, aquí vamos a poner las fuerzas sobre la carga Q, pues son dos. La fuerza eléctrica, que sería, recordamos que sería F, vector, le voy a poner FE, igual a la carga por el campo eléctrico. Esa sería la fuerza eléctrica. Y luego la fuerza magnética, la voy a poner aquí. La fuerza magnética es la siguiente. Vector, ¿verdad? Ahí está. Fuerza magnética, lo voy a poner así como M. Pues la acabamos de ver, es la carga por el producto cruz de la velocidad cruz
el campo magnético. Entonces, la fuerza total, vector, la fuerza total es la superposición de las dos, ¿no? Entonces aquí pongo fuerza total, pues obviamente es la suma de ambas, ¿no? Fuerza F, la fuerza magnética. Y aquí tendría F igual, voy a poner Q por el campo eléctrico más Q por el producto cruz de la velocidad cruz campo magnético. Tengo esto. Y esto pues puedo factorizar la carga, ¿verdad? Porque es un factor común. Entonces me quedaría campo eléctrico más velocidad cruz campo magnético. Y a esta fuerza se le llama fuerza de Lorentz. Entonces aquí le vamos a poner fuerza. Esta es la fuerza de Lorentz. Así. A esta expresión se le llama fuerza de Lorentz. ¿Sí? Y ahora, ya que tengo esto, pues yo puedo determinar, me piden, ahorita vamos a ver de dónde salen las ecuaciones de la trayectoria. Ustedes recuerdan de mecánica, las ecuaciones de la trayectoria, pues son funciones que dependen del tiempo, ¿verdad? Nos dicen cómo va cambiando, por ejemplo, la coordenada X respecto al tiempo, la coordenada Y respecto al tiempo. Entonces, a partir de esta fuerza, nosotros vamos a obtener eso, ¿sale? Entonces, ya que tengo esta fuerza total, que es la que aplica sobre la partícula, que es la fuerza de Lorentz, pues ahora vamos a determinar aquí, por ejemplo, el campo eléctrico, pues una magnitud de un valor E, que va en K gorrito. Y tengo que determinar el producto cruz en la velocidad y el campo magnético. Para la velocidad, lo único que yo sé es que la partícula se mueve en el plano YZ. Es lo único que me dice, ¿no? Entonces, aquí voy a poner la velocidad, ¿sí? Como la velocidad me dice que solo se mueve en el plano YZ, pues entonces voy a poner el vector velocidad, pues no va a tener componente en X, no. En Y va a tener componente sí. Y si yo recuerdo, la velocidad es la derivada de la coordenada respecto del tiempo o la variación, pues la voy a poner como Y punto o Y prima, como quieran verlo, por Z punto. Nada más que esta notación de derivadas, de poner el punto aquí, es porque siempre representa la derivada de esta función respecto del tiempo. El punto siempre representa eso, ¿sí? Entonces, aquí lo pongo, si quieren lo pongo. Y punto es igual a la variación de Y respecto del tiempo, que es la velocidad en y Z, pues es la derivada de Z respecto del tiempo. Son las velocidades en cada eje del plano, ¿verdad? En general, porque no las conocemos. Entonces, de ahí, si ustedes ven, pues va a quedar una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos que resolver para determinar Y, porque lo que me pide son las ecuaciones de la trayectoria, ¿verdad? Entonces, ya que tengo, este es el vector velocidad y lo voy a abreviar así como Y punto y Z punto, pues hacemos el producto cruz entre la velocidad y el campo, que solamente tiene coordenadas en X. Entonces voy a cambiar de pizarra y vamos a poner aquí el producto cruz, pues va a ser el siguiente. Voy a tener velocidad, cruz, campo magnético, pues va a ser 0, perdón, y J y K gorrito, ¿verdad? Y J y K gorrito. Y primero va el vector velocidad, entonces es 0, Y punto, Z punto.
Y luego va el campo magnético que solamente tiene componente en X y va B, 0, 0. Cuando hago este producto este producto cruz, tapamos fila y columna. Entonces sería este por este 0, este por este 0. Entonces en I gorrito es 0, ¿verdad? No lo voy a poner. Y luego en J gorrito lleva un menos, acuérdense, es menos y voy a abrir paréntesis por si. Entonces tapo fila, columna y es 0 por 0, 0 menos B por Z punto. Entonces me queda menos B Z punto en J gorrito. Más esta, tapo fila, columna 0 por 0, 0, menos, entonces es menos, aquí es menos, B menos B, Y punto en K gorrito. ¿Sí? Y aquí pues nada más menos por menos más y ese se queda igual. Entonces B cruz B, el producto cruz, B cruz B, pues va a ser igual a B Z punto en J gorrito menos B Y punto en K gorrito. ¿Sí? Y ya tengo eso. Entonces ya puedo sustituir ese producto cruz en la fuerza total, ¿no? Entonces ponemos F. La fuerza de Lorentz es igual a la carga que multiplica al campo eléctrico. El campo eléctrico es E, la magnitud E, en K gorrito, ¿verdad? Más este producto cruz que es B, Z punto en J gorrito, más, menos, es menos, B, Y punto en K gorrito. Tengo eso. Entonces aquí veo que la fuerza solamente tiene componentes en el plano YZ, ¿verdad? Porque esto es K gorrito y esto solo es J gorrito. Entonces, ya que tengo esto, y yo tengo que es fuerza, y ustedes de mecánica saben que la fuerza se define como la masa, que en este caso sería la masa de la partícula, por la aceleración. Y la aceleración, pues es la segunda derivada de la posición, ¿verdad? Entonces, esto sería masa por aceleración vector. Y esto es igual a masa por la aceleración, que es la segunda derivada. Entonces es Y2 puntos en J gorrito más Z2 puntos en K gorrito. Porque solamente se mueve en el plano YZ. ¿Sí? Esto es la aceleración. Entonces de aquí, si nosotros comparamos esto con esto, igualdad de vectores, ¿qué obtenemos? Entonces, por la igualdad de vectores, nosotros, si comparamos, pues obviamente la coordenada en J gorrito debe ser la coordenada en J gorrito. Entonces, de aquí tendríamos BZ punto, tiene que ser igual a M por Y2 puntos. Entonces, B, Z punto es igual a M, Y, 2 puntos. Y la otra, pues sería todo lo que es en K gorrito igual a en K gorrito. Entonces sería, me faltó la Q, aquí es Q. Q, BZ punto igual a M, Y gorrito, exacto. Y acá sería Q por E menos Q por B, Y punto igual a
Z dos puntos. ¿Y qué tengo aquí? Tengo un sistema de ecuaciones diferenciales. Si se fijan, aquí está la primera derivada de Z respecto del tiempo. Y aquí tengo la segunda derivada de Y respecto del tiempo. Y aquí tengo la primera derivada de Y respecto del tiempo. Y aquí tengo la segunda derivada de Z respecto del tiempo. Entonces es un sistema de ecuaciones diferenciales. Un sistema de 2 por 2. ¿Cómo resolvemos este sistema? Maestra. Dígame. Ahí no va MZ dos puntos. ¿Dónde? Ah, sí, ¿verdad? Me faltó la M. Ajá, sí. Sí me faltó la M. Sí. Gracias. MZ dos puntos. Ahí está. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Porque si se fijan, me pedían las ecuaciones de la trayectoria. Las ecuaciones de la trayectoria. Es decir, lo que me piden aquí es que yo obtenga la función Y, o sea, ¿cómo varía Y? Es una función Y que es función del tiempo. Y una función Z que es función del tiempo. Entonces es resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, nada más. ¿Cómo resolvemos? A ver, denme ideas. ¿Qué harían? ¿Sí me escuchan? No, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Cómo resuelven? Sí, ya llevaron ecuaciones, ¿no? ¿O no? No sé. Sí. Ah, gracias. Ah, caray. Pues miren, bueno, cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones diferenciales, pues si se fijan, Z está acá derivada una vez y acá dos. La Y está derivada dos veces y acá una. Entonces, lo que puedo hacer es derivar respecto del tiempo una, ¿no? Y sustituirla en la otra, o con cualquiera de las dos variables. Por ejemplo, de esta, fíjense, de esta, yo podría decir la segunda derivada de Y, la voy a reexpresar aquí. Es muy simple. O sea, yo quiero convertir estas dos ecuaciones a una sola ecuación diferencial de una sola variable. Entonces, para eso, pues yo voy a despejar de aquí, por ejemplo, ¿no? Tendría Z punto. Voy a poner Y dos puntos aquí. Y dos puntos. Así. Es igual. La voy a despejar a Q por campo por B entre M por Z punto. ¿No? Tendría eso. Y luego, pues a esta es una constante, ¿verdad? Si quieren le vamos a llamar, ¿cómo le llamaremos? Z no. Vamos a llamarle, como está relacionada con la frecuencia, le vamos a llamar omega. Entonces aquí la voy a volver a escribir, a ver si se ve. Y dos puntos igual a omega, que es una constante porque está relacionado con la frecuencia. Z punto, ¿no? Y omega, ¿quién es? Omega es esta constante. Ahora, de aquí, yo puedo derivar a esta función respecto del tiempo y voy a encontrar Z dos puntos, ¿no? Entonces, si yo derivo esta ecuación respecto del tiempo, me va a quedar, pues obviamente,
tengo que derivarlos a ambos lados, sería y 3 puntos igual a omega z 2 puntos, ¿sí? Derivé respecto del tiempo este lado, y esta es una constante y se queda igual. De aquí despejo z 2 puntos, ¿y qué me queda? Z 2 puntos es igual a 1 entre omega por y 3 puntos. Y esto lo voy a sustituir acá. Si se fijan, es lo mismo que hacen con las ecuaciones lineales, ¿no? Esto lo sustituyo acá en lugar de z 2 puntos. Y aquí ya solo me va a quedar una ecuación diferencial dependiente de y. Entonces, esta, le voy a poner, lo hubiera etiquetado, ¿verdad? Este es, no, con puntos no. Para mí, imagínense, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Entonces, voy a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2. Voy a cambiar de pizarra. Entonces, sustituyendo la ecuación, ecuanimidad, ecuación 3 en 2. Y ya me va a quedar una sola ecuación diferencial. Entonces voy a tener QE menos QB por Y punto, QE menos QE menos QE menos QB Y punto igual a M por Z 2 puntos, pero MZ 2 puntos es 1 entre omega, ¿verdad? Y 3 puntos. Y ya, esta ecuación diferencial ahora sí solamente depende de y. Entonces ya está, ¿cómo resuelvo esta? Nada más vamos a acomodarla. La voy a acomodar, ¿eh? Voy a tener m entre omega y 2 puntos más q por b y punto es y 3 puntos. Ahí. Sí. Ajá, sí. Van m sobre omega y 3 puntos más q por b y punto menos q por e igual a 0. Esta es una ecuación diferencial ¿de qué tipo? Esta sí ya, sí deben recordar cómo darle solución, ¿verdad? Ay, caray. Lo pueden poner así o lo pueden ver esto igual a QE. Esto igual a Q por E. Lo puse así para que vean de qué tipo es. ¿Cómo dan solución a esta ecuación diferencial? Ahora sí. A lo mejor con el sistema sí entiendo que a lo mejor no recordarán, pero aquí sí. Esto es una constante, esto es una constante y esto es una constante. Uh-huh. ¿No? ¿De verdad no se acuerdan o cómo? A ver, díganme. ¿Nadie se acuerda? Pues es una ecuación de segundo grado, ¿no? Tercero, bueno, de tercer orden. Ah, sí. Sí, 3, porque lleva, aquí son, es triprima. Es la tercera derivada.
Esta parte, ¿cómo le haré? Bueno, pues la vamos a resolver. Ustedes se acuerdan de las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿verdad? Y entonces encontraban una solución particular y una solución general, creo. Sí. Entonces, primero le dan solución a esta parte y luego le dan solución a esta parte. Y tenían una tablita de cómo elegir un tipo de solución particular de acuerdo a esto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que usar esa tabla para determinar qué tipo de solución particular va a tener esta función que yo tengo que encontrarla, ¿no? Como esta es una constante, pues creo que esta es el primer tipo de solución. Esta, que es como tengo que encontrar su ecuación característica y resolver la parte homogénea y luego encontrar la solución particular. A ver si ya se acordaron. Entonces, esto va a quedar de tarea, porque necesito que recuerden esta parte de ecuaciones diferenciales. Y luego, cuando yo determine la solución para esta, me voy a regresar y voy a darle solución a Z, ¿verdad? Cuando ya encuentre Y, voy a derivar Y voy a encontrar la solución a Z. Va a ser más fácil, ¿por qué? Porque ya nada más voy a tener que integrar, ¿verdad? Ya voy a poner Z punto, voy a pasar, bueno, aquí, no en esta. Pasan el omega para acá y entonces derivan su solución que encontraron para Y eso va a ser Z punto. Ahora van a tener ¿cuántas constantes? Van a tener 5, 6 constantes a determinar. Así lo dejan la solución general con las constantes C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Y en la siguiente sesión nosotros vamos a ver cómo encontrar esas constantes con las condiciones iniciales. Yo creo que eso ya es mucho más simple. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, para la siguiente clase, que es el lunes, una persona va a dar solución a esta ecuación diferencial y otra persona va a encontrar la solución para Z como función del tiempo, ¿sí? Y bueno, y otra persona, y voy a poner aquí, para condiciones iniciales, con condiciones iniciales, condiciones, hola, iniciales. Van a encontrar esas dos funciones, las constantes para estas condiciones iniciales. Por ejemplo, van a necesitar que la velocidad cuando partió del origen era 0 para las dos, ¿no? Y también la posición, pues era 0. O sea, partió de 0 a una velocidad 0. Z en 0. Vamos a obtener las constantes con estas condiciones iniciales. ¿Sale? Y nada más. Eso sería para la siguiente clase. Y en la siguiente clase, ya cambiaría, ahora sí, si se fijan, esto es de fuerza magnética, ya nos iríamos a ver cómo o cuál es el campo que generan diferentes corrientes, distribuciones de corrientes. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces son 3 personas, una va a resolver para Y, otra va a resolver para Z y otra va a encontrar las constantes, ¿verdad? Esperando que todo lo hagan bien. Aquí nada más acuérdense que esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante. Y la variable aquí son funciones dependientes del tiempo, o sea, es el tiempo. ¿Dudas? No. ¿No? Ok. Entonces, ¿lo dejamos así abierto o 3 personas que digan yo? ¿O las tomo de la lista? Yo quiero dar solución para la ecuación. ¿A la primera? Sí. Ok. Entonces, ya quedó. Raimundo va a obtener la solución para Y. ¿Y quién va a obtener la solución para Z?
De hecho, si lo pudieran hacer 3 personas juntas, estaría bien porque así obtienen sus resultados, ¿no? Uno encuentra Y y luego el otro a partir de esa encuentra Z y luego la otra persona a partir de esas dos pues aplica las condiciones iniciales. ¿Nadie? Yo, maestra, para la solución de Z. Ah, ok, gracias. Nada más nos falta, Diana es para la Z y condiciones iniciales. ¿Nadie? Yo, maestra. Ok, gracias, Diego. Bueno, perfecto. Entonces, así lo dejamos, ¿sale? Y después vemos si podemos graficarlo. ¿Dónde podemos graficar funciones? 2 funciones, X y Y. ¿En qué programa? En GeoGebra no, ¿verdad? O sea, que yo pueda graficar. ¿O sí? No, se me hace que no. Bueno, voy a buscar para que veamos el movimiento de la partícula, cómo se mueve, graficando Y y Z. Al mismo tiempo. No, a lo mejor sí. Bueno, no sé, voy a buscar. Entonces sería todo por hoy. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok. Bueno, entonces nada más quedaría esto pendiente para el lunes y el lunes continuamos, ¿sale? Entonces voy a dejar de compartir y nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Bye.